Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Vale. ¿Alguien conoce a Luz Miriam Romero Amaya? ¿La mamá de quién será? ¿Nadie conoce? Debe ser la de Monroy, ¿no? No sé. Ok. Buenas tardes, Luz Miriam Romero Amaya. ¿Quién ingresó con ese nombre? Luz Miriam ha abandonado la reunión. Ok. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, señor. Sí, profe. Vale, gracias. Entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Tenemos 23 participantes. Ya con eso iniciamos nuestra clase. Recuerden siempre ingresar desde su correo, ya que yo les envío una invitación y con eso ya no tendría que darles ningún tipo de permiso. Entonces, vamos a compartir pantalla. Me confirman porfa si se ve en unos segundos. Sí, Sí, señor. listo. Gracias, Mara José. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase de hoy, que hoy es matemáticas, ¿no? Hoy tenemos una horita suelta de matemáticas como la del lunes y la del martes. Nosotros, eh, por decirlo así, como que los bloques, o sea, el único bloque que tenemos, que es el viernes, es donde avanzamos mucho más. Pero en estas pequeñas clases, realizamos ejercicios en donde queremos es dejar claro toda la cuestión que estamos trabajando, y el viernes profundizar. Entonces por eso es que es muy importante que se conecten a estas clases. Por favor me confirman que esto haya sido lo último que vimos, más esto. Creo que esto fue lo último que vimos. ¿Es correcto? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, hoy, con la clase de hoy, vamos a dejar finiquitado todo lo que es em, teorema de Pitágoras para la solución de ejercicios en contexto. Vamos a dejar finiquitado absolutamente todo. Y pues nada, vamos a recordar otras cosas. Vamos a generar cierto conocimiento que se va a empezar a mezclar con lo que es álgebra aritmética, geometría. Entonces puede ser muy fácil empezarse a confundir si esto es geometría o es matemáticas, pero acuérdense que todo esto que estamos hablando de teorema de Pitágoras, razones trigonométricas, que es lo que sigue mañana, todo es matemáticas, ¿listo? Por eso es que se ve como un área no, completa, ¿no? Matemáticas es el análisis, el cálculo, la álgebra, la aritmética, la geometría y todo lo demás. Entonces, habíamos quedado en este ejercicio de acá. Bueno, ¿alguien lo pudo realizar? ¿Alguien lo quiere comentar? O si quiere lo hacemos entre todos, no hay ningún inconveniente. Ok, entonces eso significa que toca hacerlo. Bueno, entonces, el ejercicio que yo les dejé dice: en la figura se muestra una escalera que está apoyada hacia una pared. Hay una escalera apoyada hacia una pared. Se pide calcular el perímetro del triángulo rectángulo que se forma. ¿Sí? Ahí se está formando un triángulo y nos piden es calcular el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? Es la suma de todos los lados. Entonces, realmente, ¿cuál es el único dato que nos están dando? La hipotenusa. La hipotenusa, ¿cierto? Es el único dato que nos están dando, que es 6 metros. Ese es el único dato. O sea que tendríamos que hallar los otros catetos. Pero para hallar los otros catetos significa que debemos hallar algo antes. ¿Quién es? A. A, ¿cierto? O sea que realmente la incógnita es A, y cuando usted encuentre A, pues definitivamente puede llegar a lo que es el perímetro, ¿cierto? Si encuentra A, pues ya es solo multiplicar acá, colocar acá y sumar. Entonces realmente la incógnita es A. Bien, ahora, nosotros para poder solucionar o para poder hallar A necesitamos expresar una ecuación.
una ecuación en donde se encuentre A, ¿sí? Una ecuación en donde se encuentre A. Y la única manera para expresar esa ecuación es aplicando ¿qué teorema? Usando el teorema de Pitágoras para encontrar un cateto. Usando el teorema, o sea, hay que utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar, en realidad para encontrar los catetos, se puede encontrar ambos catetos, para encontrar A, ¿sí? Entonces, como sugerencia, cuando ustedes tengan un triángulo rectángulo, en donde haya alguna incógnita, traten de aplicar el teorema de Pitágoras para saber si se puede despejar o no se puede despejar esa incógnita. Y la mejor manera de aplicar el teorema de Pitágoras cuando tengan un triángulo rectángulo es aplicando la fórmula: la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Listo? Es la mejor manera. Entonces, si yo les digo que hay que aplicar este teorema con estos datos, ¿cómo queda la fórmula? ¿Cómo queda la ecuación? Sería 6 igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Sí, señor. Entonces 6 es igual a la raíz cuadrada de... Pero entonces aquí ya sabemos cuánto valen los catetos, pues por lo menos con incógnitas. Entonces tendríamos que colocar acá A cuadrado, que es uno de los catetos, y el otro cateto ¿cuánto vale? Más 2 veces al cuadrado. 2A al cuadrado, ¿cierto? 2A al cuadrado. Acá va más. Bien. Si dejamos la expresión así, hay algo que está mal. ¿Sí? Si dejamos la expresión así, hay algo que está mal. ¿Y qué sería eso que está mal? Porque El signo, el signo. el signo, o sea, tú cambiarías el signo por un negativo. Para allá la hipotenusa se resta. No. Sería ponerle el al lado, elevar el 6 al cuadrado. Elevar el 6 al cuadrado, ok. Entonces, si elevamos el 6 al cuadrado, es porque esta raíz aún no está. O sea, es posible, yo no les estoy diciendo que esté mal. 6 al cuadrado es igual a al cuadrado más 2a al cuadrado. O sea, así como está acá, vean. ¿Sí? O sea, se puede trabajar con el cuadrado acá o simplemente con la raíz allá, como ustedes deseen. O sea, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que si dejamos la expresión así, no nos va a quedar bien. No nos va a quedar bien porque el que está elevado al cuadrado es los dos catetos, ¿sí? Los dos catetos. Yo les voy a decir rápidamente qué es lo que nos faltaría. Nos faltaría acá un paréntesis. ¿Sí? Nos faltaría ahí un paréntesis. ¿Por qué? Porque es que se eleva todo el 2a al cuadrado y se eleva todo el a al cuadrado y se deja en raíz, ¿no? Se suman y se deja en raíz. O sea que el cuadrado no es solo del a, sino del 2 también. ¿Listo? Bien, o sea que ahí ya tenemos la ecuación. La voy a reescribir porque es que eso quedó como feo. 6 es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más 2a al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos o qué hallamos? ¿Cuál fue la ventaja de haber hecho esto? Acabamos de expresar una ecuación con ¿cuántas incógnitas? ¿Cuántas incógnitas tiene esto? Una, ¿cierto? Solo hay una incógnita. Dos. Es una, ¿sí? Es una sola porque A es la misma, ¿sí? Entonces solo tendríamos una incógnita, una ecuación con una incógnita, por lo tanto sería factible revisar si se puede despejar A. Y al despejar A, pues ya tendríamos A y con A encontraríamos el perímetro, ¿sí? Esa es la ventaja de haber aplicado el teorema de Pitágoras acá, que encontramos una ecuación con una incógnita. Listo. Entonces, el primer paso sería muy obvio, ¿no? Quitar ese paréntesis. ¿Cuánto es 2a al cuadrado? 4a al cuadrado. Muchas gracias, 4a al cuadrado, sí. Listo. Ahora, siguiente paso. Lo de adentro son términos semejantes. ¿Cuánto da una a al cuadrado más 4a al cuadrado? Mm, 5a a la 4. Ok. Otra vez, póngale que va. ¿Cuánto da una a al cuadrado más 4a al cuadrado? 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, ¿sí? Porque estamos trabajando las mismas a al cuadrado. Entonces acuérdense, a al cuadrado más
4a al cuadrado es igual a 5a al cuadrado. A al cuadrado por 4a al cuadrado sería 4 por 1, 4, a al cuadrado por a al cuadrado, ahí sí sería 4a al cuadrado. ¿Listo? Ahí tendríamos como la diferencia, como cuando se suman y cuando se multiplican. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Bien. Entonces, acá, ¿cómo hacemos ahora para despejar el a? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Qué quitamos primero? ¿Qué pasamos? ¿Qué se podría hacer? Pues pasar la raíz al otro lado. Pasar la raíz al otro lado, ¿cierto? ¿Se acuerdan que habíamos empezado con el 6 al cuadrado? Efectivamente se podría hacer eso. Entonces uno podría decir, vea, lo que pasa es que se puede pasar la raíz al otro lado, entonces quedaría como, la raíz pasa como un cuadrado, ¿no? Como la operación inversa. 6 al cuadrado es igual a 5 por a al cuadrado. O sea que 6 al cuadrado es 36, 36 es lo mismo que 5 a al cuadrado. Bien, ¿qué sigue? ¿Qué quitamos? Pasar el cuadrado a raíz para anular el cuadrado otro. Listo, pero antes de eso sí toca quitar algo. No se puede pasar el cuadrado aún. El 5 entonces tocaría pasarlo a dividir. El 5 pasa a dividir primero. El 5 pasa a dividir y finalmente el cuadrado pasa al otro lado como raíz, como usted lo comentó. 36 sobre 5 y todo eso en raíz. Eso sería aproximadamente cuánto nos da a. $2.6. 2.6. Listo. 2.6. ¿Tienes algún otro decimal? 83. 2.683. Listo. 2,68, 2,683, cualquiera de esas está bien. Ok, entonces ya tenemos a. Al tener a, definitivamente ya está sencillo hallar el perímetro, ¿no? Porque el perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? O sea, sería la suma de, ojo acá que no, esto no estaba ahí. Entonces sería la suma de 6 más 2 veces a más a, ¿cierto? Entonces usted podría cambiar aquí 6 más 2 veces a cuánto es. Entonces puede colocar si quiere la raíz, más 2 veces raíz de 36 sobre 5 más a, otra vez, más raíz de 36 sobre 5. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les daría eso? Ojo que para los que tienen la calculadora viejita, tienen que colocar raíz, abre paréntesis, 36 dividido 5 y cierra paréntesis, o si no, no les va a dar. ¿Listo? Porque la raíz sería de todo el paréntesis, o sea, de toda la fracción. ¿Alguien, porfa? ¿Cuánto es eso? $14.04. 14.04, perfecto, muchas gracias. 14.04, ¿y qué unidades están trabajando? ¿Metros? Metros. Metros porque aquí le dan ahí una unidad, ¿no? Que es metros. Listo, ya quedó el ejercicio. Vea, lo que yo necesito es que usted entienda que de una situación en donde sale un triángulo rectángulo y sale una incógnita, es factible poder sacar una ecuación y revisar si esa incógnita se puede despejar. Al poderse despejar, creería yo que todo se aclara en cuanto a lo que le pidan en el enunciado, ¿sí? Entonces todo está en poder sacar la ecuación, ¿sí? Poder sacar la ecuación. Lo que yo les decía era que convenientemente sería mejor que ustedes dijeran que la ecuación saldría como la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Listo? Y de ahí empezar a revisar hacia dónde se puede despejar la variable. Pero pues efectivamente todo esto coincide, ¿no? Todo esto coincide. Bien. Vamos con otros ejercicios. A ver. Tengo por acá unos
los ejercicios. Esperen a ver si, creo que sí, aquí está. Hagamos este. Entonces, no, mentiras. Yo tenía por acá uno. Acá, sí, claro, aquí nos hace falta uno. Bueno, en realidad nos hacen falta dos. Bueno, vea. Vamos a revisar este. A ver. Bueno, entonces póngale cuidado. Aquí la pregunta es, calcule el área del triángulo. Ojo, es calcularla no en términos de X, es calcularla realmente. ¿Cuánto vale el área de ese triángulo? ¿Sí? Entonces, para calcular el área de este triángulo, necesitamos encontrar primero X, ¿sí o no? Debemos encontrar primero X. Entonces, ¿cuál sería la ecuación que me permite despejar X? Ya sabiendo que esto es un triángulo rectángulo, entonces, ¿quién podría decirme cómo queda la ecuación? Sería 2x más 4, Sí, entre paréntesis a la 2, sí, es igual a 2x a la 2 más sí. 2x más 2. ¿Qué falta? Más y a la 2. A la 2. Perfecto. Listo. Vea, ahí usted aplicó el teorema de Pitágoras. Eso es lo que yo necesito. Que ustedes apliquen el teorema de Pitágoras para poder entender que de ahí puede salir todo. Puede salir la solución del ejercicio. ¿Listo? Que sale una ecuación horrible, sí. Probablemente salga una ecuación horrible. Pero esa ecuación se puede solucionar porque es que ustedes ya saben cómo hacer un binomio al cuadrado, cómo hacer un monomio al cuadrado, cómo pasar los términos a un lado, los otros igualar a cero. Si sale una ecuación cuadrática, pues ustedes saben que se puede utilizar factorización o fórmula cuadrática, ¿sí? O sea, todo lo demás que venga de aquí en adelante, usted ya lo debería saber. Entonces, yo apenas le voy a recordar cómo es el binomio al cuadrado, ¿no? Entonces, si usted tiene un binomio al cuadrado, sería el primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? El primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Voy a utilizar lo de la estructura, ¿no? El primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo, más el segundo al cuadrado. Voy a utilizar esta estructura para este primer binomio y ustedes me dicen cómo ya quedaría con el segundo. Entonces aquí la estructura quedaría primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Igual. Bien. Entonces, como habíamos dicho, primer término sería aquí 2x, primer término, segundo término es 4 y aquí iría el 4, ¿sí? Bien, vamos a revisar la parte derecha. Este monomio al cuadrado sí está fácil. ¿Cuánto es 2x al cuadrado? ¿Cuánto es 2x al cuadrado? 4x al cuadrado. 4x al cuadrado, vale, listo. Y este binomio al cuadrado, pues yo creería que ya es sencillo sacarlo, ¿no? Aquí nos falta quitar los paréntesis. Vamos a tratar de pasarlo sin paréntesis. A ver, primer término al cuadrado. 2x al cuadrado. Ok, 2x al cuadrado. Más. ¿Qué sigue? ¿16x? 16x. Se nos pasó un poquito. 4x. Ahí ya es más poquito. Póngale que va. Es dos veces el primero por el segundo. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. Y por 2, 8. 8.
¿sí? Entonces sería 2 veces el primero por el segundo, por lo tanto sería 8x, ¿no? Más 8x. Eso era lo que yo quería que ustedes hicieran acá, o sea, sacar de una vez sin el paréntesis, ¿cierto? Entonces, primer término al cuadrado es 4x al cuadrado. 2 veces el primero por el segundo, 8x, más el segundo al cuadrado, ¿cuánto da? 16. El segundo al cuadrado, ¿cuánto da? Mira que estamos haciendo es este de acá. 4. Listo, perfecto. 4. Bien. Acá, bueno, quitemos rápidamente esos paréntesis. Aquí da 4x al cuadrado. 2 veces el primero por el segundo sería 2 por 2, 4. 4 por 4, 16, ¿no? 16x. Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Ya sé qué fue lo que pasó. Que ustedes estaban pensando que estaba desarrollando la parte izquierda. Y no, vean, acuérdense que estamos tratando de solucionar una ecuación. O sea que la parte izquierda es independiente a la parte derecha. ¿Sí? No sé si... Creo que los confundí más, vea. Esta Sí, eso. parte, ¿sí? Esta parte es esta Sí. parte de la izquierda y toda esta parte es la parte de la derecha. Yo creo que ahora sí ya se entiende algo mucho mejor. Listo. Entonces, 4x cuadrado más 4x cuadrado más 8x más 4. Yo les recomiendo acá que pasen todo a un lado, todo a un solo lado, ¿sí? Todo a un solo lado. Por lo tanto, como aquí hay menos términos para pasar, pasemos todo a mano derecha. Si pasamos todo a mano derecha, ojo, si pasamos todo a mano derecha, a la izquierda queda un 0. Y vamos a colocar cada uno de estos términos así tal cual, los que no se pasaron a ningún lado, sino siguen ahí. Y esto sí lo vamos a pasar al otro lado. Cada uno de ellos está sumando, o sea que cada uno de ellos pasa a restar. 4x al cuadrado menos 16x menos 16. Ya aquí se aplica lo que se conoce términos semejantes. ¿Sí? Términos semejantes. Entonces, aquí esto más esto y más esto, ¿cuánto da? ¿4x al cuadrado? Sí, señor. Entonces, por este lado, 4 más 4, 8 y 8 menos 4, 4, 4x al cuadrado. Muy bien. Los otros serían acá este con este. ¿Cuánto da esto con esto? Menos 8x. Menos 8x. Y finalmente, ¿cuánto daría esto con esto? Menos 12. Menos 12. Perfecto. Y acá es donde nos encontramos con una ecuación cuadrática. ¿Sí? Una ecuación cuadrática. Y yo les había dicho que habían dos maneras para solucionar una ecuación cuadrática. ¿Cuáles eran? La ecuación general y factorizando. La ecuación general, o sea, la ecuación cuadrática. Y, la fórmula cuadrática y la factorización. Muy bien. Para no llevarnos tanto tiempo, vamos a factorizar. Vea, este trinomio no se puede factorizar así como cuando yo les decía que multiplicados den 12 y sumados o restados den 8, porque no es un trinomio de la primera forma. El trinomio de la primera forma es de la forma, x cuadrado más bx más c. ¿Sí? Y este trinomio es de la forma ax cuadrado más bx más c, o sea que su factorización es un poco más larga. Pero nos vamos a pegar del hecho de que todo esto tiene un factor común. El 4, el 8 y el 12, ¿qué divisor común tienen? El 2. El 2, pero hay uno más grande. 4. El El 4. 4, sí, correcto, el 4. Entonces es el factor común. Vea, 4, ¿qué le falta a 4 para hacer 4x cuadrado? X cuadrado. X cuadrado, bien. ¿Qué le falta a 4 para hacer menos 8x? Multiplicándolo, ¿no? Menos 12x. Menos 2x, perfecto. ¿Y qué le falta a 4 para hacer menos 12? Menos 3. Menos Menos 3. 3. Listo. Bien. Esto, o sea, ¿qué ganamos con esto? Vea que el 4 como ya está multiplicando a todo, o sea que el 4 se puede pasar a dividir. Y 0 dividido 4, ¿cuánto es? 0. 0. O sea que nos queda 0 igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Y esto ya es un trinomio de lo que usted ya estaba pensando. O sea, dos números que multiplicados den menos 3 y sumados o restados den menos 2. ¿Cuáles serían esos dos números?
que multiplicados den menos 3 y que sumados o restados den menos 2. 1 y 3, ¿no? 1 y 3. ¿Y con qué signos? No, 3 negativo y el 1 positivo. El 3 negativo y el 1 positivo, correcto. El 3 negativo y el 1 positivo. Bien, ya casi llegamos, vea. De aquí sale una solución y de aquí sale otra. ¿De aquí qué solución sale? X igual a qué. Menos 1, Y de acá, 3. 3. Listo. Bien, o sea que, vea, lo primero que necesitábamos era hallar X. Y ya lo encontramos. Lo que pasa es que una de esas dos soluciones no es válida en esta situación geométrica. No es válida. ¿Cuál de esas dos soluciones creerían usted que no es válida? menos 1. El menos 1. Sí, el menos 1 no es válido. ¿Sí? O sea que esta respuesta se omite. Se omite. ¿Listo? Se omite esta respuesta y esta es la respuesta en contexto. ¿Sí? ¿Por qué el menos 1 es una respuesta que no es válida? Vean, si X es menos 1, ¿cuánto es 2 por menos 1 más 2? 0. 0. Y como es 0, no puede haber un lado que valga 0, ¿cierto? No puede haber un lado que valga 0, si no, no sería un triángulo. Entonces la única respuesta correcta en contexto sería 3. X igual a 3. Bien. Entonces, como X es igual a 3, ya podríamos resolver esta pregunta. Calcule el área del triángulo. Entonces, todo el mundo ya debe saber cuál es la fórmula para hallar el área de un triángulo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la fórmula? Base por altura dividido 2. Base por altura dividido 2. Bien, entonces la base es 2 por X, pero ya sabemos cuánto es X, es 3. O sea que ¿cuánto vale la base? 6. 6, muy bien. ¿Cuánto valdría la altura? Si aquí es X, si X es 3. 8. 8, ¿cierto? Entonces 2 por 3, 6, 6 más 2, 8. Perfecto. Muy bien, ya tenemos la base, ya tenemos la altura. Así que, ¿cuánto da todo esto? 7. ¿Cómo? Espérame. Ah, es que tú sumaste. Ah, mentiras, lo sumé. Sí, hay que multiplicar. ¿Cuánto es eso? 24. 24, correcto. Base es 6, altura es 8, dividimos en 2, o sea 6 por 8, 48. 48 dividido en 2 es 24. ¿Listo? Aquí como no nos estaban diciendo qué unidades estamos trabajando, ya no se puede colocar ni centímetros cuadrados ni metros cuadrados, sino se coloca es unidades cuadradas. Y ya solucionaríamos este ejercicio. ¿Sí? Bueno. Yo sé que hay muchas cosas, pero realmente todo es repaso. Todo es repaso, ¿sí o no? Todo es repaso porque estamos aplicando el teorema de Pitágoras para luego despejar una ecuación. Vea, aplicamos el teorema de Pitágoras para luego despejar una ecuación. Y así prácticamente que es todo lo que estamos tratando de revisar en este momento. ¿Sí? En este momento. Vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio sí no es tan difícil. A ver, yo lo tengo por acá ahora sí. Vamos a trabajar este ejercicio, vean. Esperen un momentico. Entonces, acá no, acá. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la siguiente situación. Es un ejercicio mucho más sencillo que el de arriba, pero la idea es que ustedes me puedan decir qué hacer, ¿sí? O sea, que no se queden callados, sino que me digan qué es lo que hay que hacer en ese ejercicio. ¿Listo? Bien. ¿Sí se alcanza a notar? Sí, creo que sí. Bueno. Entonces, tenemos en un triángulo rectángulo el cateto menor mide 5. Además, el cateto y la hipotenusa
son números enteros consecutivos, o sea, el otro cateto y la hipotenusa son números consecutivos, o sea, puede ser 6 y 7, 7 y 8, 10 y 11, ¿sí? No sabemos cuál. La pregunta es, ¿cuál es el perímetro del triángulo? Entonces nos están preguntando nuevamente la suma de todos los lados, ¿no? La suma de todos los lados. Pero para hallar el perímetro, ¿qué debemos hallar antes? Teorema de X. X, correcto, hallar X. Y para hallar X debemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Por ahí lo comentaron. Entonces, al aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cómo queda la ecuación para poder despejar X? 5 metros es igual a X. Pero los cuadrados y lo de la raíz y todo eso. 5 metros es igual a la raíz de X más 1 al cuadrado menos X al cuadrado. Muy bien, listo. Efectivamente esa sería la ecuación. Acá, disculpe, ¿quién habló ahí? Ospina, gracias. Ospina. Señor Ospina, muchísimas gracias. Efectivamente esa sería la ecuación. Vea, acá usted dijo el cateto que me dieron, ¿cierto? El cateto que me dieron es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, ¿cierto? Entonces bueno, podríamos colocar aquí el otro cateto al cuadrado. Eso fue lo que usted aplicó, vea, eso fue lo que usted aplicó. Efectivamente, a partir de esta ecuación tendríamos que despejar X para saber cuánto es X y luego encontrar el perímetro. ¿Listo? Bien, ¿cuál sería el primer paso para poder despejar X? ¿Qué dicen ustedes? Vean acá en este proceso, Pasar la raíz. Resolver el X más 1 al cuadrado. pasar la raíz y después resolvemos el X más 1 al cuadrado. El primer paso sería quitar la raíz, ¿listo? O sea, pasarla al otro lado. Si la pasamos al otro lado, ¿qué queda al lado izquierdo? A ver. Ojo que este ejercicio es para que ustedes lo hagan, no yo. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, muchas gracias. 5 al cuadrado es igual a X más 1. X más 1 al cuadrado menos X al cuadrado. Listo. Bien, y lo que... bueno. 5 al cuadrado, todo el mundo ya conoce que es 25. Listo. Desarrollamos el binomio al cuadrado, lo que tú dijiste bien. Entonces, primer término al cuadrado. Primer término al cuadrado. 2X al cuadrado. No, el primer término es X. ¿Y elevado al cuadrado? Sería X a la 2 X a la 2 más 2X más 1. más 2X más 1. Muchas gracias. Binomio al cuadrado. Primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahí está. Esto sería solo el binomio. Y tendríamos que colocarle el menos X cuadrado, ¿no? El menos X cuadrado. Bien. ¿Qué se cancela ahí? El X cuadrado. Pues el X a la 2 menos el X cuadrado. Sí, señor. Y sí, señorita. Listo. Bien. Sería 25. Quedaría, lo único que quedaría sería 25 es igual a 2X más 1. Una ecuación muy sencilla porque es una ecuación lineal. Así que, ¿cómo despejamos? ¿Qué quitamos primero para dejar la X sola? Pasamos el 1 a restar Ok, o sea, y después queda- el 2 a dividir. y después el 2 a dividir. Muy bien. Vea, el 1 a restar queda 24 y el 2 a dividir que queda 24 y 2. O sea que X ¿cuánto vale? 12. 12. Muy bien. Entonces, acabamos de encontrar el X. ¿Sí? El X. Ahora nos dicen calcule el perímetro. Entonces ya con X podríamos saber que este lado mide 12. ¿Y cuánto mide este lado entonces? 13. 13. Listo. Perímetro. ¿Cuánto vale ese perímetro? ¿30? 30. Muy bien. Y las unidades, ¿no? Que no se nos olviden las unidades. ¿Cuáles son? Metros.
metros. Listo. Efectivamente el perímetro era 30. Entonces nuevamente les comento, sacar una ecuación, de la ecuación saber si algo al despejar me ayuda para poder solucionar lo que me preguntan. ¿Y de dónde sale la ecuación? Del teorema de Pitágoras. ¿Listo? Del teorema de Pitágoras. Bien, vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a hacer un último ejercicio y con eso les dejo unos para que practiquen. ¿Listo? Para que practiquen. Uy, aquí hay bastante espacio. Vamos a utilizar este espacio de acá. A ver. El siguiente ejercicio que les quiero mostrar. El siguiente ejercicio. Bueno, acá. Si hagámosle a este ejercicio y después revisamos. Bueno, este ejercicio tiene un objetivo y es poderlos hacer recordar de algo que ustedes vieron el año pasado, ¿sí? Porque también, aparte de todo lo que vimos de la teoría básica de triángulos, necesitamos algo más, ¿sí? Necesitamos algo más. Entonces, para que porfa se acuerden, a ver, la pregunta es, ¿será que este ejercicio se puede solucionar a punta de teorema de Pitágoras? ¿O tocaría utilizar otra teoría? ¿Ustedes qué dicen? Otra. Es otra teoría, ¿sí? Es prácticamente otra teoría. ¿Por qué? Estamos hablando de encontrar X, ¿sí? De encontrar X. Y de pronto, no sé, alguien ya sabe cuánto vale X, pero necesito saber qué razonamiento utilizó para hallar X. ¿Quién podría decirme un posible resultado de ese X? ¿Cuánto creen que vale? Sumar 2 veces 1,20. Sumar 2 veces 1,20, pero para hallar todo esto, ¿no? Para hallar todo esto, ¿cierto? O sea que tú me estás diciendo que este X, ¿cuánto vale? Solo este pedacito, ¿cuánto valdría? 1,20. 1,20. ¿Pero por qué? Necesito saber por qué. Porque pues Porque- según mi vista está partido por la mitad. Y si un lado mide otro 0,20, la otra mitad debería valer 0,20. Ok, o sea, estamos hablando de una inferencia gráfica, ¿cierto? De una inferencia gráfica. Pero analíticamente no habría alguna otra cosa porque, no sé, o sea, yo podría haber, o la imagen podría haber colocado el imancito por acá. ¿Sí? Porque si el 1,5 lo multiplico por 2 me da 3 metros. Ok, ahí sí ya hay algo más estructurado. Entonces, eso es lo que yo necesito que se empiecen a acordar. Vea, hay dos cosas. Hay una cosa que se llama teorema de Tales. ¿Lo vieron con el teacher Germán, no? Lo tuvieron que haber visto. O con alguien. No sé la verdad, con alguien. El teorema de Tales, y lo otro es la semejanza de triángulos. ¿Sí? La semejanza de triángulos. Entonces estábamos, no sé, recordando que la semejanza de triángulos son 3 criterios. Lado, 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 ángulo, lado y ángulo, ángulo. ¿Sí? Son los 3 criterios para decir que dos triángulos son semejantes. ¿Sí? Y el teorema de Tales le dice a usted que si usted, por ejemplo, tiene rectas paralelas, por decirlo así, rectas paralelas, a ver cómo podría comentarles. Bueno, sí, podríamos colocar dos rectas paralelas, ¿sí? Y dos líneas que estén, digamos que intersectando esas rectas paralelas. Entonces se estaría generando lo que se conoce como segmentos congruentes, ¿sí? Segmentos congruentes. Aquí podrían ser 2 o hasta 3 rectas paralelas. Entonces vea, aquí se están generando segmentos A, por ejemplo, podríamos llamarlo el segmento A, el segmento B, el segmento C y el segmento D.
Entonces ahí usted podría empezar a hablar de que A es a B, vea, A es a B, como C es a D, ¿cierto? Eso se llaman proporciones, obtener proporciones. Y si no estoy mal, lo que dijo el señor Alejo tiene que ver con las proporciones. Si 3 es la mitad, perdón, si 3 es el doble de 1.5, o sea que todo esto, ¿cierto? Todo esto tiene que ser el doble de 1.20, por lo tanto este pedacito tiene que valer 1,20. ¿Sí? Estoy tratando de organizar las ideas que ustedes tienen. Es una idea intuitiva, pero efectivamente funciona. El teorema de Tales entonces habla de eso. Y la semejanza de triángulo habla de dos triángulos que tienen que ser semejantes. Aquí, si se dan cuenta, salen dos triángulos. Vea, aquí hay un triángulo y aquí sale otro triángulo. ¿Sí o no? Esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Primero, porque tienen dos ángulos que son congruentes. Vea, este ángulo lo comparten y tienen un ángulo de 90. Vea. Entonces tienen dos ángulos, por lo tanto son semejantes. Al ser semejantes, usted podría empezar a entablar proporciones, ¿sí? A entablar proporciones. ¿Qué tipo de proporciones? Vea, yo voy a colocar aquí el triángulo pequeñito y el triángulo más grande, ¿sí? El triángulo más grande. Entonces, tendríamos que, por ejemplo, esto es llamar, qué sé yo, A, B y C. Y esto lo llamamos A, B, C, D, E y F. Entonces usted podría empezar a entablar proporciones como A es a D, vea, A es a D, como B es a quién acá, vea, A es a D como B es a quién, E. a E. Y faltaría otra, como quién a quién, Como C es a F. como C es a F. Perfecto, como C es a F. Es decir, que acá en este ejercicio, volviendo al ejercicio, usted podría entablar esa proporción, vea. La altura del triángulo grande es a la altura del triángulo pequeño, como la base del triángulo grande, que en este caso sería x más 1.20. Ojo, porque es que lo estamos solucionando, no sabíamos que era 1.20, ¿cierto? Vea, entonces la altura del triángulo grande es a la altura del triángulo pequeño, como la base del triángulo grande, que sería x más 1.20, es a la base del triángulo pequeño, que es solo x. ¿Sí? Les aseguro, bueno, en realidad tenemos un minuto para poderlo solucionar y efectivamente mostrarles que esa es la respuesta. Solucionando esta ecuación, o sea, despejando x, encontramos que x es efectivamente 1.20. Voy a despejarla rápidamente y ustedes se van a dar cuenta, vean. Entonces voy a reescribirla. 3 sobre 1,5, o sea, 3 es a 1,5 como x más 1.20 es a x. Para poder solucionar esta ecuación, entonces tendríamos que dejar todo eso en un solo piso, o sea que este x pasa aquí a multiplicar y este 1.5 pasa aquí a multiplicar, entonces quedaría 3x, porque pasa a multiplicar este x acá, y aquí quedaría 1.5 multiplicado por x más 1,20. ¿Sí? Aquí hacemos una pequeña distributiva, esto sigue igual. ¿Cuánto es 1.5 por x? 1.5. 1.5x, listo, más, ¿cuánto es 1.5 por 1.2? ¿Cuánto? 2.7. No, multiplicación, 1.8. 1.8, listo, pasamos las x a un lado, los números al otro, entonces quedaría aquí 3x menos 1,5x es igual a 1,8. A 3 le quito 1.5, pues sería 1.5, ¿no? Es igual a 1.8 y 1.5, uy, esperen un momentico, y 1.5 que está multiplicando, pues pasaría a dividir, ¿no? ¿Y cuánto nos da 1.8 dividido en 1.5? Uno punto dos. 1.2. 1,8.
1.2. Efectivamente nos dio 1.2. Y usted dirá, profe, pero entonces ¿para qué hizo toda esa vaina? Si yo le había dicho que era 1.20, ¿no? ¿Para qué hace todo eso? O sea, ganas de complicarse la vida. ¿Qué pasa si yo le digo que este man no mide 1.5, sino que mide 1.9, por ejemplo? Si yo le digo que ese señor ya no mide 1.5 sino 1.9, ya las cosas cambian, ¿no? Porque ya la proporción no es tan visible, ya no sabemos cuál sería la proporción exacta. Entonces ahí es donde empieza a funcionar todo esto del teorema de Tales y la semejanza de triángulos. Entonces, aparte de todo lo que les había comentado del teorema de Pitágoras, el teorema fundamental del triángulo, la desigualdad triangular, la clasificación de triángulos, estas dos cosas son bastante importantes para poder tener en cuenta en la trigonometría. ¿Listo, chicos? Bien, entonces antes de despedirme, voy a dejar dos ejercicios acá. Solo necesito que observen, ya no voy a explicar nada más. Voy a dejar dos ejercicios acá para que los puedan realizar. ¿Listo? ¿Cuáles son esos dos ejercicios? Ya les digo. Podría ser este. Este es uno. Entonces, acá. Ese es un ejercicio. Listo. Y el otro ejercicio, a ver, este. Entonces, acá. Listo. Entonces les voy a dejar esos dos ejercicios. Ahorita más tardecito se los mando para que ustedes los puedan revisar. Bueno, léanlos, traten de hacerlos. Recuerden que todo esto de la educación virtual, yo no podría estar encima de ustedes tratando de que venga, hágalos, ¿no? Porque las tareas no son obligatorias. Pero si usted quiere practicar y tiene un tiempito, por favor trate de hacerlos. Listo, chicos, entonces muchísimas gracias, espero que estén bien. Y nada, nos vemos mañana. Gracias, profe. Chao. Chao, que Gracias, estén muy profe. bien. A ustedes que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe.